Muy bien, seguimos en minuto uno. Lo volvemos a presentar a Luis Alberto Quevedo, sociólogo. Y quizás una de las primeras preguntas, Quevedo, que quiero hacerle tiene que ver con la forma en la cual muchos de los anuncios que ha hecho el gobierno, las políticas que ha tomado, se han comunicado de una determinada manera. Y eso ha generado muchas veces un debate público. Digo, ¿cómo está evaluando todo esto? Bueno, creo que en estos primeros 60 y algo de días de gobierno, la comunicación de gobierno, sobre todo la de Alberto Fernández, ha tenido dos o tres rasgos. Una ha sido una comunicación muy transparente. O sea, Alberto Fernández tiene la pretensión de mostrar el estado del Estado. Quiere contar a los argentinos en qué condiciones recibe el Estado y cuáles son las restricciones que tiene para gobernar. Recién en las discusiones que veíamos sobre el tema de jubilación o sobre otros temas, se habla de un marco muy restrictivo en el cual este gobierno se está moviendo. La segunda característica yo diría que fue, sin embargo, una comunicación hasta acá muy fragmentada. Falta un relato de país. No hay en este momento una claridad sobre hacia dónde va el gobierno. Creo que eso está determinado en buena medida por esta decisión de que si no hay solución del tema de la deuda externa, sea cual sea, es decir, arreglar con los acreedores privados, arreglar con el FMI o un posible default, no sabemos, realmente la sociedad ahí está bastante a ciegas, pero si no ocurre esto, no hay posibilidades de pensar en un plan de gobierno más integral. Por ejemplo, la Argentina hoy no tiene presupuesto nacional, y eso, digamos, la gente que nos está viendo tal vez diga, bueno, ¿qué tiene que ver el presupuesto, madre de todas las leyes? Sí. Es el que indica qué puede hacer cada ministerio, cada una de las partes del Estado. Y la tercera cosa que diría es que me parece que le falta peso específico al relato, sobre todo de Alberto Fernández, en materia de contar bien a la sociedad cuáles son, qué peso, qué impacto pueden tener algunas temáticas. Por ejemplo, el tema que ustedes han desarrollado muy bien de Vicentín. Este es un tema muy complejo, pero que tiene todas las aristas de lo que debería ser mejor comunicado a la sociedad. ¿Quiénes fueron los ganadores del modelo? Vicentín es un ganador del modelo. ¿Cómo se usó al Estado en ese sentido? El Banco Nación, también el Banco Provincia. ¿Cómo son los procesos de fuga de capitales? Sí. ¿Y qué relación tiene todo esto con lo que fue el gran endeudamiento argentino? Entonces, en ese sentido yo veo que todavía la comunicación no tiene la estructura que debería tener. Uno podría, de todas maneras, adivinar que se vienen tiempos muy complicados, muy complejos para el gobierno y para todos nosotros, los argentinos, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, en el día de hoy, el Financial Times publica una especie de editorial donde critica al gobierno que no ofrece un plan económico, ¿no? Y estos son grupos de poder importantes que lo que dicen es, bueno, si ustedes no nos ofrecen un plan económico, obviamente los acreedores, los bonistas, el fondo, nadie va a cooperar con ustedes. Es decir, hay una presión a nivel internacional. Eso, creo yo, interpela al gobierno de alguna manera. Sí, interpela al gobierno, pero invierte las causas en las cuales, o los motivos por los cuales el gobierno no tiene un plan económico. Es muy difícil que el gobierno hoy elabore un plan económico sin saber cómo va a operar el tema de las restricciones de la deuda para poder pensar un programa de desarrollo. Yo creo que en ese punto el gobierno tiene una especie de callejón sin salida. En otros puntos no. Y voy a poner un caso muy concreto. La reforma de la justicia, para muchas de las cosas que están ocurriendo y que el gobierno requiere que se lleven adelante, las investigaciones que se tienen que llevar adelante, vuelvo al caso Vicentín como ejemplo, la reforma de la justicia es muy importante. No es solo Comodoro Pi, es también la Suprema Corte, es también pensar, reestructurar el Poder Judicial, que tiene el peor prestigio en la Argentina. Si lo único que vamos a tocar del Poder Judicial son sus jubilaciones, me parece que se achica el problema. Y me parece que el gobierno empequeñece aquello que debería agrandar. El tema en la Argentina es el lugar de la justicia como un poder constituido, como una casta constituida que no le deja lugar a la democracia para una transformación. Ahora, Luis, ¿y a la oposición cómo la ves? Porque da la impresión que se volvió a un estado pre-2015, digamos, como que no, es como si no hubieran gobernado, como si se sintieran muy cómodos justamente en ese rol de oposición,
y comenzaran automáticamente como si no hubiera existido un mandato entre el 10 de diciembre de 2015 y el de 2019 y se pusieron muy cómodamente a dar recetas y a señalar con el dedo. El caso de las jubilaciones me parece también muy claro, un gobierno que claramente perjudicó a todos los jubilados en un 20-25%, podemos discutirlo, que sale a decir, ahora quieren ajustar sobre los jubilados. ¿Cómo lo ves eso? ¿Se lo ve cómodo? Se lo ve cómodo, sí, pero yo creo que eso tiene consecuencias, eso viene también, esa historia viene también de cómo operó Mauricio Macri en su retirada. Yo creo que Mauricio Macri hizo en su retiro una muy buena estrategia. La primera es que se fue primero con el 40% de los votos, no es menor. La segunda es que consideró que su gobierno era un éxito y empezó a reescribir la historia, ¿no? Mauricio Macri empezó a escribir cuál fue su gestión de gobierno. Yo creo que hoy todavía el gobierno de Alberto Fernández no tiene un relato bien estructurado de cómo es la herencia que dejó Mauricio Macri. Y le deja terreno al macrismo para yo diría, construir. el relato de lo que pasaron en los 4 años últimos de gobierno, hasta ahora lo tiene Macri y lo tienen los grandes medios concentrados. Pero Quevedo, a ver, digo, una cuestión es el análisis en términos de comunicación, otra cosa es la realidad. La realidad lo que marca es que hay urgencias como el hambre, la negociación de la deuda. Digo, ¿el gobierno necesita escribir un relato o los elementos que están a la vista alcanzan para justificar lo que son las acciones que está llevando adelante? Bueno, son buenos los dos temas. El tema de la emergencia social y del hambre en Argentina, a mí me parece que es el relato tal vez mejor estructurado en los buenos términos. Yo aprecio mucho la palabra relato. Creo que todo gobierno tiene que tener un buen relato de lo que hace. Me parece que el ministro Daniel Arroyo y el gobierno en general han mostrado lo que es esa emergencia y la imposibilidad de escaparse de eso. El tema de la deuda todavía me parece que es una zona oscura. Para mí no está contado todavía cómo fue el endeudamiento, quiénes son los responsables del endeudamiento, qué significa para la Argentina arrastrar estos pagos de corto plazo. ¿Qué nos puede esperar en un default? Claro. No se sabe todavía eso. Creo que la sociedad en su conjunto no lo sabe. Luis Alberto Quevedo, muchísimas gracias. Un placer. Ha sido muy amable. Gracias, Juana Morín. Por favor, Nos vemos mañana. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos en el día de mañana a las 20 horas. Muchísimas gracias.